Muy buenas tardes, señores obispos. Por primera vez en todo el tiempo que he trabajado con público, sé cuál es el agua que me moja. Positivamente sé que el auditorio es supremamente docto, supremamente culto, tiene mucho conocimiento filosófico. Total, que ustedes me perdonarán que yo tenga la temeridad de presentarme frente a ustedes con este tema. Sin embargo, voy a echar mano de mis pocos conocimientos filosóficos y sobre todo de mi experiencia directa con familias. Es realmente preocupante lo que estamos viendo al momento. Y la razón se las voy a exponer en términos simples. Estamos siendo testigos de un abordaje a la familia inadecuado. En este momento, la familia podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es la tierra de nadie y la tierra de todos. Los sociólogos, los psicólogos, los economistas, los políticos y todos de alguna manera están asumiendo el tema familia desde su punto de vista. Y tal vez sea esto lo que genera más equívoco sobre el tema. Por eso yo voy a tratar de hacer unas precisiones y voy a atreverme a hacer una definición de familia desde el punto de vista de la antropología filosófica. ¿Por qué la antropología filosófica? Me dirá alguien, también está la antropología cultural, también está la antropología social, que tienen mucho que decir sobre familia. Pues lo voy a hacer desde la antropología filosófica porque sea tal vez esta disciplina la que puede asumir a la familia en términos más universales, más generales. La que puede darnos un concepto de familia que sea el de ayer, el de hoy y el de siempre. Porque justamente es ahí donde está el equívoco. Estamos planteando una familia que muta, que cambia. Y tenemos que reconocer que la familia no muta, la familia es dinámica. La familia está en el mundo. Y como está en el mundo, está sometida a una historicidad, está sometida a unas culturas, está sometida a unos fenómenos de tipo económico o de tipo social. Pero no podemos decir que estos fenómenos hacen que la familia mute, que la familia cambie su naturaleza. Antes de hablar de la familia, yo quiero hablar de la persona, porque es muy complejo tratar de ponernos de acuerdo sobre el tema familia sin que tengamos unas mínimas nociones de persona, y no porque ustedes no las tengan, claro que las tienen, pero por orden, simplemente lo hago. En primer lugar, de la persona puedo predicar muchísimas cosas. De la persona se pueden decir múltiples cosas, pero yo voy a detenerme en unas pocas muy importantes. Primera, ser persona es una específica forma de ser y estar en el mundo. Es un estar frente a sí mismo, es un estar frente a los otros, es un estar frente al mundo y es un estar y un ser frente a Dios. En segundo lugar, la persona no es un objeto. Por tanto, la persona no se puede mirar objetivamente. Ustedes ven que una de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo es que ciencias positivas como la sociología pretenden hacer un acercamiento a lo que ellos llaman el individuo, porque no hablan de la persona, hablan del individuo o del sujeto o del ciudadano. Y este acercamiento lo hacen desde una ciencia positiva como es precisamente la sociología. Y a la persona no se le puede conocer científicamente. Alguna vez escuché una conferencia que me pareció maravillosa de un filósofo en un congreso de bioética que hubo en Bogotá, y la conferencia se titulaba: a la persona
solo se la puede conocer personalmente. En otras palabras, la persona no es un genérico, no es algo que se pueda tomar masivamente, no es algo que se pueda asumir como que, conocida una persona, las conozco a todas. Al contrario, la persona es el cada quien, y nosotros no podemos olvidar que ese cada quien es inabordable en totalidad. En otras palabras, tendría que decir que la persona es un ser inabordable en totalidad y un ser misterioso. Digo misterioso en el sentido de que se puede conocer paulatinamente, se deja conocer parcialmente, pero nadie puede llegar a conocer a la persona en totalidad, ni siquiera cada quien, la persona misma. Yo no me conozco a mí mismo y simplemente a través de la relación con los demás voy conociéndome. Ustedes lo saben muy bien, la única persona que se conoce en totalidad y por tanto se posee en totalidad es Dios. Los demás somos personas que arañamos la realidad personal, la nuestra y la de los demás. Insisto en esto porque hoy día hemos llegado no a ser simples, sino a ser simplistas. Don Antonio Machado tiene unos versos que son muy certeros. Dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Lo mismo la persona. Yo no puedo decir que viendo la persona me hago cargo de lo que la persona es. Al contrario, lo único que puedo hacer es humildemente acercarme a ese cada quien y tratar de que él me entregue una partecita pequeña de su intimidad. Y esto es lo grandioso, lo maravilloso que hay en la familia. En la familia es tal vez el hábitat más perfecto para desvelar la intimidad de las personas. Otro punto que yo quisiera dejar claro antes de pasar al tema familia es que la persona no es libre, la persona es libertad. La persona es libertad porque la persona tiene la libertad en el orden del ser, no en el orden del hacer o del tener. Yo no puedo quitarle la libertad a la persona, porque la persona es libertad. La persona es crecimiento irrestricto. La persona es aquel que se construye a sí mismo. Por tanto, esa construcción es la tarea, la misión de la persona. Hay un autor francés, Gustave Thibon, que acuñó para la libertad humana una frase que es realmente magnífica. Thibon dice: Dios, al crear al hombre, lo creó lo menos posible. En otras palabras, le dejó de tarea el que se hiciera a sí mismo, el que se construyera a sí mismo. Y por eso Dios hizo al hombre libertad. Hay que tener cuidado con esto, porque hay personas que afirman que el hombre es libertad absoluta. Usted sabe muy bien que un pensador francés del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, Jean-Paul Sartre, afirmó que el hombre era absoluta libertad. Y esto no es verdad, por supuesto. El hombre conquista, a medida que madura, conquista su libertad. Pero no es libertad absoluta, es una libertad que está determinada por su imperfección. No es un ser perfecto y por tanto no es un ser absolutamente libre. La persona es intimidad. Intimidad es alteridad. Cuando yo entro en mí mismo, yo caigo en cuenta de que yo soy un diferente al otro. Yo no soy el otro. Yo no soy el mundo. Yo no soy Dios. Esas son las tres alteridades que el hombre
cuando descubre su propia interioridad, su propia intimidad. Hay un peligro grande hoy, sobre todo dentro del ecologismo. Escúcheme, hablo del ecologismo, no de la ecología. Hablo de una ideología que se ha impuesto sin, digámoslo así, sin levantar roncha, como decimos vulgarmente, que es esa ideología del ecologismo, que da por hecho de que el hombre es parte del mundo. Algunos lo dicen de una forma muy poética. El hombre es parte de Gaia, y Gaia es la madre tierra. Y resulta que yo no soy el mundo, yo soy otro con relación al mundo. Yo soy excéntrico con relación al mundo. Excéntrico quiere decir que yo puedo poner distancia con el mundo. Yo puedo decir aquí yo y allá el mundo. Puedo conocer el mundo como un diferente a mí. Pero de alguna manera el ecologismo nos está planteando aquello. Y nos está planteando como que el hombre es una especie viva más dentro del contexto de la naturaleza. Y por supuesto que no somos una especie más. Los animales no habitan el mundo, viven en él. El ser humano habita el mundo, lo transforma a su favor, lo perfecciona. Recuerdo este libro maravilloso que se titula Cruzando el umbral de la esperanza, de San Juan Pablo II, que nos recuerda aquello de que la naturaleza gime con dolores de parto, esperando su propia redención. Dios redime al hombre, el hombre redime al mundo. Esa es su tarea, esa es su misión. Otro tema que me interesa abordar muy someramente, por supuesto, porque es muy complejo, antes de hablar de la familia, es el tema de la personalización del sexo. Porque aquí hay un hueso duro de roer en estos tiempos. Voy solo a hacer afirmaciones. La primera, el sexo es justamente la interacción personal entre el alma y el cuerpo. En otras palabras, es la elevación del cuerpo por el espíritu. No es un accidente de la persona. Un accidente de la persona es el color de los ojos, la talla, el color de la piel. Son accidentes. En cambio, la sexualidad en la persona no es un accidente. Es algo que está en el ser mismo de cada persona. En otras palabras, decía Julián Marías, cuando yo esté en la otra vida, donde quiera que vaya, yo me voy sexuado, no neutro. Jesucristo, en la otra vida, tiene un cuerpo, glorioso por supuesto, pero un cuerpo que tiene una condición sexuada. Igual la Santísima Virgen, que subió al cielo, tienen una condición sexuada. Y yo tengo esa condición sexuada no porque me lo dicte el cuerpo, no como algo biológico propio de la materialidad, sino que en mi más íntima constitución como ser, como existente, como realidad, yo soy hombre o mujer. La libertad del hombre, justamente, es la liberación del sexo en orden a distanciarnos del animal. El sexo de los animales está sujeto a una instintividad. Por ejemplo, en los mamíferos superiores, el sexo está sujeto a las épocas de celo. Por eso se dice que los animales son sexuales. En cambio, de las personas se dice la persona es sexuada, porque no estamos sujetos a una instintividad. Y esto es lo que hace que la maduración sexual en la persona sea tan lenta, sea tan prolongada en el tiempo. ¿Por qué? Porque la sexualidad se desarrolla a tenor de la libertad de la persona.
Yo soy tanto más dueño de la sexualidad cuanto más libre soy como persona. Por eso, hoy día, podemos afirmar, sin ser esto una temeridad, que las personas hoy no son libres, a veces porque no quieren. Porque es más cómodo, les parece a algunos, dejarse llevar por una sexualidad instintiva, por una sexualidad pasional, que controlar, dominar desde la libertad su sexualidad. La libertad en la sexualidad tiene un culmen, tiene una meta, tiene una finalidad, y es hacer que la sexualidad se convierta en amor. Esta es la sexualidad que corresponde a la persona humana. Es una sexualidad que se convierte en amor al otro. Y el otro puede ser Dios, porque hay personas que destinan, y esa es la palabra correcta, destinan su sexualidad, su condición sexuada a Dios. Y por supuesto, estas personas han apuntado alto. San Pablo lo dice claramente. ¿Por qué? Porque han cogido de los bienes el bien supremo, el bien mayor, el bien absoluto, el bien total. Hay otras personas que destinan su sexualidad al matrimonio. Y estas personas convierten esa sexualidad en amor a su pareja, esposo o esposa, y en amor a los hijos. Y hay otras personas que destinan su sexualidad al bien de la sociedad, en cualquier actividad humana. Y estas personas, simple y llanamente, han encontrado una forma de amar a las personas a través de su sexualidad. Porque yo no hago sexo, yo soy sexualidad. Tenemos que claramente definir que la sexualidad humana, la sexualidad de la persona, no se agota en una función generativa, sino que es destinada a la totalidad de la actuación de la persona. Cada uno de mis actos, lo que yo logro con mi condición personal, depende estrictamente de mi sexualidad. Lo femenino, esto es una forma de pensar que lo encontré en una persona a quien yo respeto mucho como filósofa, que es Blanca Castilla y Cortázar, una filósofa de la Real Academia de Doctores de España, que ha escrito mucho sobre la condición masculina y femenina, sobre la complementariedad y sobre lo que es lo masculino y lo femenino en la realidad familiar. Y ella dice, lo femenino es esa realidad que hace habitable el mundo y que prepara a la persona para habitar el mundo. Y hace una exposición muy maravillosa de cómo la gestación es justamente una madre que está preparando una persona para habitar el mundo. Y antes de que habite el mundo, ella la deja que habite su propio cuerpo. En cambio, lo masculino, dice Blanca Castilla, es esa realidad que somete el mundo a sus propios fines. Y esto de someter al mundo hoy genera cierta molestia en algunas personas, porque dan por hecho de que ahora no es cuestión de someter, sino de proteger, de cuidar, casi que de mimetizarse con el mundo. El someter aquí no se refiere a volverse un depredador de la naturaleza, se refiere al hecho de que la naturaleza fue puesta por Dios para que el hombre la llevara a su culmen, a su perfección, al destino que también para ella está determinado. Y ahora sí entro un poco al tema de familia. La familia es el primero y natural hábitat de la persona. En otras palabras,
nadie debería entrar al mundo sin pasar por una familia. Ustedes saben muy bien que hay un término que describe a aquellas personas que son arrojadas al mundo sin familia. A estas personas se les llama expósito. Un expósito es alguien que está en el mundo sin una protección, sin unos cuidados mínimos, sin un amor, sin una educación, sin algo que realmente lo capacite para ser un protagonista en el mundo. Este no va a ser protagonista en el mundo, el expósito, va a ser alguien que sufre el mundo. La familia es coexistencia personal, humana, intensa y duradera, porque cobija a la persona desde que es concebido hasta que muere. El ser humano es genealógico. En otras palabras, el ser humano tiene relaciones de origen. El ser humano es generante y es generado. Todos nosotros, sin excepción, somos hijos. Por tanto, fuimos generados. Y todos nosotros estamos llamados, en lo físico o en lo espiritual, a ser generantes. Entonces, esta característica genealógica no hace relación tanto a genes o apellidos, sino que hace relación al hecho de que toda persona, de alguna manera, hunde sus raíces en una familia. Toda persona, de alguna manera, tiene derecho a tener en el pasado unos orígenes que dan razón de lo que esta persona es en este momento. Y la generación humana, todos sabemos muy bien, es la generación que garantiza el desarrollo cabal de la persona, aún en términos biológicos. No hay un genoma más complejo que el genoma humano. No hay un genoma de mayor diversidad que el genoma humano. Y esto es justamente lo que hace maravillosa la familia. La familia asume a cada quien como un diferente, como alguien que está llamado a aportar a la sociedad en forma distinta a los demás, como alguien que es irreemplazable. Ninguno de nosotros está de más en el mundo. Ahora bien, ¿por qué hay tanta ambigüedad hoy sobre el tema familia? Había dicho al inicio que estamos abordando a la familia en forma incorrecta. La estamos abordando desde el punto de vista científico. Y el hábitat de las personas no se puede abordar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista positivo. Estamos generando indeterminación en el término. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, se genera más confusión sobre el tema. Y nosotros vemos que aquí, en Colombia concretamente, estamos inmersos en una dialéctica peligrosa. Cada que uno llega a una mesa de trabajo, a mí cada que me invitan a reuniones de universidades para hablar del problema familiar y cosas de este tipo, cada que me invitan desde la instancia gubernamental a alguna actividad que toque con familia, siempre me encuentro con que hay una discusión bizantina sobre tipologías familiares. Tipologías familiares. Y cuando empezamos a hablar de tipologías familiares, el tema se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque casi que hay que dar por hecho que cada familia es una tipología distinta. Cada familia tiene su propio esquema. Cada familia impone un estilo determinado que lleva a las personas a creer que ese estilo o esas circunstancias que está teniendo esta familia hacen de ella una familia distinta, diferente a las demás.
Pues tenemos que decir que la familia es una sola, ayer, hoy y siempre. En otras palabras, la familia tiene naturaleza propia y por tanto ninguna persona, ninguna institución tiene ni la prerrogativa ni la capacidad de hacer de esta familia algo distinto a lo que ella, por naturaleza, está llamada a ser. La familia, alguna vez le hablaba a una persona que nos visitó durante un congreso de familia que hicimos hace unos 6 años aproximadamente, y hablaba yo de la esencia de la familia. Y me dijo, un momento, si usted habla en general, usted no puede hablar de esencia de la familia. La familia tiene naturaleza. Y esto es lo que nos arropa a todos, esto es lo común a todos. Pero la familia no tiene esencia. Tienen esencia cada familia. Porque la esencia es la forma como se despliega la vida familiar. Y entonces, cada familia desarrolla su propia esencia. Y esto es lo que enriquece a la sociedad. Y esto es lo que hace maravillosa la convivencia familiar. Y esto hace que la familia sea muy dinámica. Pero nunca se sale de los términos que le propone su naturaleza. Y entonces, justamente, una de las cosas que yo pretendo hacer frente a ustedes hoy, vamos a ver si lo logramos mínimamente, es hablar de esa naturaleza de la familia. He propuesto en un documento que yo espero que les hayan entregado, he propuesto una definición que no se ajusta a familia judeocristiana, a familia occidental o a familia colombiana o a familia de ningún tipo. Es, creo yo, y es lo que cree la antropología filosófica, lo que se ajusta a todas las familias porque es lo que habla de la naturaleza de la familia. Entonces, vamos a hacerlo en términos simples y voy a ir desglosando parte por parte de esta definición. En primer lugar, la familia es una comunidad de personas. Y aquí viene una primera realidad que está siendo asumida en forma equívoca. Y es que aún nuestra constitución política da por hecho de que la familia es una asociación de personas. Y la familia no es una asociación de personas. La familia es una comunidad de personas. En otras palabras, una asociación es simple y llanamente personas que tienen unos determinados intereses en común y que se juntan para cumplir, para satisfacer esos intereses. Y generalmente, los abogados lo saben muy bien, las sociedades, como se hacen, se deshacen. En otras palabras, cuando yo constituyo una sociedad y pongo unos estatutos, no solamente digo cómo se va a constituir la sociedad, sino cómo la vamos a disolver en caso de que haya que disolverla. En cambio, la familia no cumple ese tipo de determinantes. La familia como comunidad de personas es algo que incluye la totalidad de la vida de la persona. Lo que se pone allí en común no es simplemente una capacidad de trabajo, una profesión, digamos, un dinero, un compartir lecho, techo y mesa, como ven ustedes que dice nuestra Constitución, sino que allí lo que se pone en común es lo que yo soy como persona. Y cuando digo poner en común, significa que allí no existe lo mío y lo tuyo, sino que allí existe lo nuestro. Y significa que aquí no estamos por bienes gananciales, sino que aquí estamos por el crecimiento progresivo de la persona. Lo saben ustedes muy bien, las capitulaciones se pusieron de moda. Y muchos matrimonios hoy están haciendo capitulaciones. Y justamente la capitulación lo que indica es que aquello tiene mucho de sociedad y poco de comunidad. Que aquello tiene mucho de rentabilidad y poco de perfeccionamiento de la persona. Que aquello, si esa rentabilidad no me es satisfactoria,
yo deshago el compromiso. Y están viendo ustedes que en Colombia hay dos causas frecuentes de separación de matrimonios. Y la una es, paradójicamente, la familia política y la otra es el asunto económico. Muchas personas hoy abandonando sus familias por asuntos de tipo económico. Y es por no entender aquello de que se trata de una comunidad de vida. Esta comunidad de personas tiene una forma específica de unirse, y es el amor. Y aquí viene otro problema bastante serio. ¿Por qué? Porque el amor entre nosotros está bastante desvirtuado, está muy mal comprendido. Tal vez lo que más se parece al planteamiento de lo que es el amor matrimonial sea el enamoramiento, la atracción que yo siento por la otra persona. Y el amor no tiene mucho que ver con esto. El ser humano tiene un periodo educativo prolongado. Ya veíamos que la sexualidad hace que la educación, que la formación humana se prolongue. Mientras la persona apropia, se hace dueña, se hace ama y señor de su sexualidad. Ahora tenemos que decir que en general hay un proyecto educativo sobre la persona que hace que ella sea capaz de identificar el bien que le conviene para su perfección. Ese es el objetivo fundamental de la educación, de toda educación. Y entre otras cosas, es tal vez una de las causas, y no me voy a ir por ahí, de la frustración entre los colombianos por una muy mala calidad de la educación formal. A nosotros no nos están enseñando a descubrir el bien, el verdadero bien, el que emana de la verdad del hombre, de la verdad del mundo, de la verdad de Dios, sino que nos están enseñando lo que significa el bien para mí, lo que me conviene a mí, lo que me gusta a mí, lo que me favorece a mí. Y todos sabemos que el bien para sí no es lo mismo que el bien real, que el bien objetivo. Pues muy bien. El amor, la educación, hace que el amor tenga un orden. Hay un libro pequeño, sencillo, fácil de leer, de un autor alemán que se llama Max Scheler. Y Max Scheler escribió este librito, se llama Ordo Amoris, el orden de los amores. Y da por hecho que toda persona, aunque no se lo proponga, tiene un ordenamiento de los amores. Y en ese ordenamiento no todo está al mismo nivel. Hay cosas que están en un nivel superior. Y eso hay que respetarlo. Pues muy bien. Buena parte del conflicto matrimonial actual estriba justamente en que la jerarquía de valores, el orden de los amores entre esposo y esposa, con mucha frecuencia no son compatibles. Hay un ejercicio sencillo que yo hago a las parejas en conflicto cuando no entiendo nada de lo que les está sucediendo, porque hay veces ocurre eso. No entiendo por qué se van a separar, no entiendo por qué están teniendo tantos problemas a todos los niveles. Y les doy un pequeño fragmento de papel al uno y al otro, y se sientan separadamente, y les digo, escríbanme las 3 cosas más importantes en su vida, por orden de importancia. Y cuando me entregan los papelitos digo, ahora sí entiendo por qué están en conflicto. Personas que dicen cosas como esta, para mí lo primero es mi familia, papá, mamá, hermanos. Otros que dicen, para mí lo primero es mi trabajo. Otros dicen, para mí lo primero, mis amigos. Y uno dice, es imposible tener una convivencia matrimonial armónica si esta persona tiene en el orden de sus amores ese tipo de primacías. Tendríamos que educar al ser humano, y es tarea nuestra, pienso yo, nuestra de padres y educadores, y de ustedes que son padres y educadores, mostrarle a la persona que primero
lo primero, el bien mayor, el bien superior, el bien que determina los demás bienes, Dios. Segundo, el segundo bien, la familia. Y no es que seamos fundamentalistas, es que por encima de la familia solo Dios. Y los demás bienes están supeditados a Dios y a la familia. El trabajo, los amigos, los hobbies, el dinero y todo este tipo de bienes que son maravillosos, pero que tienen que estar supeditados al fin superior. Pues muy bien, ese orden de los amores es tal vez una de las cosas que está haciendo más ruido hoy en el matrimonio. Habría que entender también que en tratándose de familia, el amor no es tanto caricias, besos, abrazos, ternura y todas estas cosas maravillosas que pertenecen al área afectiva física, sino que el amor es sobre todo la capacidad de entrega del uno hacia el otro, porque finalmente el matrimonio es una donación de sí mismo al otro, es un regalo, es una gratuidad de cada quien al cónyuge. Y ese amor tiene un sinónimo, que es servicio. O se entiende el amor como servicio al otro, o el amor se desvirtúa. Y no es cualquier servicio, porque uno inclusive puede parecer como servil. No se trata de ser servil, se trata de servir al otro para que llegue a ser lo que está llamado a ser. En otras palabras, es que entre cónyuges es mandatorio que se amen en función del servir al otro para que el otro adquiera la perfección a la que está llamado. Nos estafaron con el cuento de la felicidad. Y yo digo, nos estafaron porque esa es la idea que nos están vendiendo a todos los niveles. Se da por hecho hoy que una persona se casa para ser feliz. Y esto no es verdad. Esto no puede ser verdad. Dos que se casan tienen como fin específico instaurar entre juntos un proyecto de vida que los cobija a ambos, que hace de ambos una sola carne, en orden a su perfección. Porque ustedes lo saben muy bien que la perfección es mandato divino. Sean perfectos, porque el Padre Celestial es perfecto. No nos dijeron sean perfectos como el Padre Celestial. Imposible, Él es Dios. Nos dijeron sean perfectos a la medida de las posibilidades de cada uno. Y entonces el matrimonio como sacramento, y el matrimonio como realidad humana, y el matrimonio como proyecto de vida, está ordenado a la perfección de los cónyuges, no a la felicidad. Cuando uno plantea esto, las personas dicen, ¿y la felicidad qué? La felicidad es un derecho de la persona. Es lícito que la persona quiera ser feliz. Y yo les digo, por supuesto que sí. Es lícito que la persona quiera ser feliz. Es que la felicidad es proporcional a la perfección adquirida. En tanto una persona sea más perfecta, es más feliz. En cambio, si yo voy a buscar la felicidad per se, estoy persiguiendo un fantasma, estoy persiguiendo una entelequia, estoy persiguiendo algo que no existe en la realidad. Pregúntenle ustedes a cualquier persona, bueno, ¿y qué es la felicidad? Y lo máximo que puede responder es que ha tenido momentos de euforia, momentos de gozo, momentos alegres, momentos de signo positivo, pero de ahí no puede pasar. En cambio, cuando yo hablo de que la perfección es la medida de la felicidad, estoy diciendo que la felicidad que se adquiere a partir de la perfección personal, individual, es una felicidad que nadie me puede quitar, que no depende ni del clima, ni de la condición económica, ni del capricho de los demás. Del amor que une a los esposos podíamos decir muchas cosas más, pero a mí sí me gustaría enfatizar en el hecho de que
el amor matrimonial de hoy es un amor supremamente frágil, supremamente frágil. Fíjense ustedes, habría que decirle también a los matrimonios que hagan distinción entre el amar y el amor. El amar es un verbo y el amor es un sustantivo. Ocurre lo mismo, perdónenme que la comparación sea tan pedestre, ocurre lo mismo que con el mercar. Una cosa es mercar y otra cosa es el mercado. ¿Qué ocurre en una familia cuando se acaba el mercado? Pues hay que mercar. Nadie dice separémonos porque se acabó el mercado. No, uno simplemente dice hay que mercar. Y si no hay plata, pues echo mano de la tarjeta de crédito. Y si no hay tarjeta de crédito, echo mano de un amigo que me preste. O me voy a la tienda de la esquina a que me fíen. Pero hay que mercar. Eso era justo lo que decía San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, pones amor y sacas amor. Donde se acaba el amor, ponga usted el amor. Hay muchas personas hoy que dicen, yo no sé si voy a durar toda la vida casado, yo no sé qué va a pasar a futuro, yo no sé si el amor nos va a durar. Y yo les digo una tontería. Yo con alguna frecuencia digo tonterías. Yo les digo, ¿quieres que te diga qué va a pasar mañana? Bueno, más difícil todavía. ¿Qué va a pasar dentro de un año contigo? Yo te lo puedo decir. Me dicen, no, ¿cómo así? No, imposible. Y no tengo bola de cristal, ni cartas, ni conozco el tema del horóscopo. Sin embargo, puedo decir con certeza lo que va a pasar mañana o dentro de un año o dentro de 10. Y sobre todo lo que va a pasar en términos del amor matrimonial. Va a pasar lo que a los esposos les dé la gana, perdón por la expresión, les dé la gana que pase. Porque el tema de amarse no depende del horóscopo, no depende del clima, depende de cada quien. Y cada quien puede perfectamente determinar que va a seguir amando o que va a dejar de amar. Otra cosa que hay que decir hoy dolorosamente es que hay personas que están dando por hecho que el cemento, el pegante del matrimonio son los hijos. Y los hijos son una realidad maravillosa, son uno de los fines del matrimonio, pero los hijos no son los que estabilizan, sostienen el matrimonio. Y hoy en día las personas, yo diría que están engolosinadas con la crianza y educación de los hijos. Al fin y al cabo, es un solo hijo o son máximo 2 hijos y entonces aquello nos entusiasma demasiado y se le da mucho interés al hijo y caemos en un grave error y es distraer el amor de la pareja encauzándolo a los hijos, casi que exclusivamente. Yo no es que diga que está mal amar a los hijos, está muy bien, pero yo le estoy diciendo a las parejas, no amen a los hijos. Abren tamaños ojos, me miran con unas caras de pánico y yo me refrendo, no amen a los hijos. Ámense ustedes entre sí y esa es la mejor manera de amar a los hijos. No hay nada que le dé al hijo más seguridad, más confianza básica, como dicen los psicólogos, que el ver que sus padres se aman. El gran temor, la gran incertidumbre de los hijos es estar permanentemente esperando que en cualquier momento los papás se pueden separar. Yo digo, antes los niños le temían a las brujas, a los duendes, a los monstruos, ahora le temen al divorcio. Y todos, pequeños y grandes, están bajo esa permanente amenaza del divorcio de sus padres. ¿Cuántos matrimonios divorciándose en edad madura, digámoslo así, del matrimonio, bajo el supuesto de que es que ya los hijos están grandes y no necesitan de nosotros? Los hijos necesitan de la fidelidad de los padres siempre, y cuando crecen
y estructuran sus propias familias con mayor razón. Necesitan de este amor, de esta seguridad de que efectivamente sí es real el amor de los esposos, sí es el más grande amor humano, porque eso es otra cosa que hay que decirle a los matrimonios hoy. Hay que decirse, perdón, olvidé, es una de las fallas grandes de nuestra cultura actual. Hay que decirle a los matrimonios, entre los humanos no hay un amor más grande, más sublime, más noble que el amor de los esposos. Recuerdo hace relativamente poco, asistí a una conferencia sobre el matrimonio sacramental. La daba un sacerdote y él preguntó al inicio, ¿cuándo se instituyó el sacramento del matrimonio? Y entonces los que estábamos ahí empezamos a divagar. Y uno decía, pues las bodas de Caná. Jesucristo, al asistir a las bodas de Caná, instituye el sacramento del matrimonio. Y el sacerdote dice, pues no. Otro dice, el texto aquel de dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es que es palabras más, palabras menos, el texto de el Génesis, capítulo 3. Y el sacerdote dice, no, no es ahí. Bueno, nos declaramos incompetentes, nos declaramos ignorantes, y él dijo, todos los sacramentos de la Iglesia emanan del costado abierto de Cristo en la cruz. Y concretamente, lo que da razón del sacramento del matrimonio es un texto paulino que dice, Dios, Jesucristo, ama a su iglesia como el esposo ama a la esposa. Esto es grandioso, de verdad. A mí me genera esto una especie de escalofrío que me baja por todo el cuerpo. Porque a renglón seguido dice San Pablo, ¡qué gran misterio es este! No nos dijo, Dios ama a su iglesia como la madre ama a los hijos, que es un amor muy maravilloso. No nos dijo, Dios ama a su iglesia como los que dan la vida por sus amigos se aman entre sí. Dios dijo, como el esposo ama a la esposa. Y es que Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y esto no es una metáfora, no es un símil, sino que es una cosa real. Voy a hablar atropelladamente, porque me faltan unos pocos minutos. He dicho, la familia es una comunidad de personas unidas por lazos de amor a partir de la libertad de un hombre y una mujer que deciden sin límite de tiempo unir sus vidas. Y aquí tenemos que decir algo que es elemental, pero así tan elemental a veces no caemos en cuenta. Hay una pensadora de la primera mitad del siglo XX, alemana, santa de la Iglesia Católica, carmelita, judía conversa, que se llamó en vida Edith Stein. Es una mujer maravillosa. Lástima que los malos filósofos como yo no la entendemos mucho, es muy compleja. Es una mujer de vuelo muy alto en la filosofía. Pues muy bien. Edith Stein, con toda su complejidad, dijo algo que es bastante simple. El esposo y la esposa son realidades coimplicadas. En otras palabras, no puede haber esposo sin esposa. De la misma manera que no puede haber un hijo sin padre, no puede haber un hijo sin madre. Es una realidad que reclama la otra, que están coimplicadas. Yo no puedo decir, yo soy hermano, y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y cuántos hermanos tienes? Digo, no tengo ninguno.
Porque entonces simplemente no soy hermano, por más que quiera. No puedo ser hermano si no tengo hermanos. Pues hoy en día estamos recurriendo a este error con mucha frecuencia. Estamos dando por hecho de que puede haber dos mamás, dos papás, un padre con hijo, sin que haya una madre antes, y todo ese tipo de distorsiones que ustedes saben que tenemos en este momento. Esa coimplicación es mucho más certero el término que lo que se utilizaba antes de complementariedad. La complementariedad da idea de que, bueno, estos dos juntos se entienden muy bien, tienen una cantidad de aspectos que de alguna manera se complementan, se perfeccionan. Lo que el uno tiene, el otro no lo tiene, y entonces, bueno, pues no, el término de coimplicación va mucho más allá. Va en el sentido de que no se puede dar padre sin madre. Es más, la madre en solitario, el padre en solitario, desvirtúa, desnaturaliza su condición de padre o su condición de madre. Se entiende lo que es la paternidad en presencia de una madre. Y el hombre, concretamente, debe ser llevado de la mano de una madre para entender a plenitud qué significa la paternidad. Y los hijos necesitan de un padre y de una madre, no en términos freudianos para que asuman su impronta masculina o femenina, sino porque entienden a cabalidad, a la perfección, que este mundo está hecho de hombre y mujer, y que ambos se reclaman el uno al otro para uno entender qué es aquello de naturaleza humana. Lo de la libertad para constituir el vínculo es una realidad que no solamente pertenece a la Iglesia Católica, sino que pertenece a todas las familias del mundo. Todos realmente constituyen familia, hombre y mujer constituyen familia a partir de la libertad de los que la constituyen. Allí no hay una función instintiva, allí no hay una necesidad de vencer la soledad, allí no hay una necesidad de hacer sinergia para conseguir dinerito o bienestar o lo que ustedes quieran ponerle. Allí hay libertad, libertad donal, libertad que hace de la unión de los esposos un verdadero regalo. Y como acto libre, el más perfecto acto libre que puede hacer un ser humano es amar, como acto libre del ser humano, no tiene límites en el tiempo. Quiero hablar un poco de la crianza y educación, estoy en el minuto 0. Pero quiero así sea mencionarlo, porque es importante que nosotros hagamos un poco de claridad sobre esto. Uno de los fines del matrimonio es la crianza y educación de los hijos. Yo quisiera que entendiéramos que son dos términos distintos. No es lo mismo la crianza que la educación. La crianza hace relación a ese hábitat que acoge incondicionalmente al nuevo ser y lo humaniza paulatinamente. Alguien me puede decir, pero ya es humano. El neonato es humano. Yo le digo, claro, el no nacido también es humano. Pero la humanidad es una potencialidad de la persona. Es decir, es algo que se va desarrollando paulatinamente, que va creciendo en el tiempo. Y la familia es el hábitat más propicio para humanizar a la persona. Y fíjense ustedes esto. Hemos oído miles de veces que el ser humano es social o sociable. Pero no terminamos de entender qué es esto de la sociabilidad del ser humano. La familia es justamente el lugar donde la persona aprende a establecer vínculos, aprende a generar lazos.
porque estos lazos, estos vínculos, son los que forman un entramado, y este entramado es lo que la sociedad necesita. La sociedad no necesita de individuos, no necesita de sujetos aislados que van por ahí, cada quien a su propio aire. La sociedad necesita de personas que saben establecer vínculos sólidos y duraderos. Los únicos vínculos que duran toda la vida son los que se dan en la familia. Los únicos. Si yo soy hijo, no dejo de serlo. Mi padre no deja de ser mi padre aunque se vaya de casa. Mis hermanos serán mis hermanos siempre. Y no hay nadie que llegue a una notaría y diga, voy a renunciar a mis hermanos, porque aquello sería casi ridículo. No se puede renunciar a la fraternidad, a la paternidad, a los vínculos familiares. Y la familia es un entramado de vínculos complejos. Allí un niño que nace es hijo, es hermano, es primo, puede ser tío, es nieto, es sobrino, y todo ese entramado de cosas son justamente lo que a través del tiempo le van a dar arraigo en una sociedad, lo van a introducir a una sociedad no como alguien que flota en el aire, sino como alguien que hunde sus raíces en una familia que le enseñó, que le ayudó a estructurar esos vínculos. Pues miren esto. Lo más grave que hay hoy en la crianza y educación de los hijos es que brilla por su ausencia. Estamos asistiendo a un verdadero adefesio, que es que el niño nace y en cuestión de días o meses está institucionalizado. Está en un maternal, está en una guardería, está en una institución de estas que cuidan niños. Yo no dudo de la solvencia de estas personas para cuidar niños. Por supuesto que lo hacen bien, son muy profesionales. Pero el niño no necesita aquello. El niño necesita es el ambiente familiar, donde la aceptación es incondicional, donde la personalización está asegurada, donde a mí me miran amorosamente, donde a mí me atienden mis necesidades en forma inmediata, porque los niños pequeños tienen necesidades todas perentorias. A un niño no le puede decir, espérate, tranquilo, tu mamá viene en la noche, ya te cargará, ya te mimará, ya te dará el seno. No, cuando el niño tiene hambre ya. Cuando el niño quiere que lo carguen ya. Y ustedes saben que los bebés son así. Y es la familia la que atiende uno a uno. Es la familia la que nomina a la persona, y esto no es un accidente. Ponerle nombre a un niño desde el seno materno es empezar a personalizarlo. Y esto lo hace la familia. Miren, es doloroso decirlo, pero estamos entregando nuestros bebés a mercenarios, a personas que hacen la tarea por un salario, por un sueldo, a veces sin ninguna motivación, a veces sin ningún amor por esa tarea, simple y llanamente cumplen un deber, cumplen unas asignaciones mínimas. Esto hace que el niño, cuando entre a una institución de estas, las buenas, las regulares y las malas, siempre entra a un ambiente competitivo. Y esto es la sociedad actual, un ambiente altamente competitivo, desde el comienzo. Hay otro efecto todavía más perverso que lo que les he mencionado, y es que a los niños en estas instituciones se les hace estimulación, porque se da por hecho de que la estimulación es importante. Y esta estimulación de tipo artificial para el niño no es la que corresponde a un ser humano que apenas ha venido al mundo recientemente, hace que los niños estén estresados desde el comienzo, sobreexcitados desde el comienzo. Y esto es lo que hace que tengamos una verdadera epidemia de niños hiperactivos, de niños con déficit de atención. El domingo no más, escuché en la radio un psiquiatra español, sensato a más no poder, que dijo,
Si el déficit de atención y la hiperactividad fueran una enfermedad, estaríamos en presencia de una epidemia muy preocupante. No es una epidemia, es simple y llanamente la constatación de un fracaso de los padres para criar hijos, de una incapacidad de los padres para criar hijos. Y decía el psiquiatra, y yo no quiero decir que sea falta de voluntad de los padres para criar a sus hijos. Más bien me acojo al hecho de que tienen necesidad de trabajar. Sin embargo, si tenemos un orden de los amores, como mencionábamos al comienzo, deberíamos entender que lo mejor que puede hacer una mamá que tiene niños pequeños es estar donde no la pueden sustituir. Y el lugar donde una mujer no puede ser sustituida es su casa y la crianza de los hijos. Me dirán ustedes, ¿por qué mamá y no papá? Pues no, mamá y papá deben involucrarse en la crianza, pero mamá es muy importante en los primeros meses, en los primeros años, y sobre todo, mamá es muy importante para atraer la atención del padre sobre la crianza, para enseñar, para guiar, para llevar de la mano al padre en la paternidad. Porque uno de los problemas más graves de la familia de hoy es que los papás, ni siquiera cuando están en casa, fungen de papás. Hay un país en Europa, pequeñito, no es muy rico, es avanzado, tiene tecnología, pero no es un país que tenga los recursos de Colombia. Viven de la explotación maderera, no tienen básicamente sino pino, y viven de la explotación de petróleo, y viven de la pesca. Y este país se llama Finlandia. Y tiene 6 meses de crudo invierno. Y este país lleva muchos años estando en los 3 primeros lugares en calidad de educación. Y alguna vez me metí a internet porque me interesó el tema, porque esto de la educación colombiana es una cosa crítica, y encontré una entrevista que le hacen al equivalente al ministro de Educación. Allá no se le llama ministro de Educación, pero lo que es aquí un ministro de Educación. Y le hacían una entrevista larga ahí en internet. Y le preguntaban, ¿por qué son tan exitosos ustedes? Y él dijo una cosa simple: porque no nos interesa competir con nadie. Elimine la competencia y el niño aprende por gusto. Porque no hay nada que le guste más al ser humano que aprender. Porque en todo ser humano, en toda persona humana, hay un afán de buscar la verdad. Hay un deseo de verdad, hay hambre de la verdad. Entonces usted lo único que hace es alimentar aquello. No tiene que competir, no hay calificaciones en Finlandia. Simple y llanamente el profesor va evaluando el desarrollo de cada alumno, e inclusive los muchachos más aventajados ayudan a los menos aventajados. Ser profesor en Finlandia es estar en el culmen de la estratificación social. Ganan más que todos los profesionales, son más considerados que todos los profesionales. Es una carrera, una profesión muy estimada en Finlandia. Y cosa llamativa, cuando alguien quiere ser profesor, no le preguntan qué sabe enseñar, le buscan cuál es su actitud frente a la educación, cuál es la actitud frente a los niños, cuál es su talante como educador. Y lo que va a enseñar, sobre la marcha lo aprende enseñando. Y se le supervisa estrictamente durante 5 años antes de dejarlo ser profesor, digámoslo así, titular. Antes de dejarlo solo como profesor. Siempre tiene un tutor que está cuidando aquel proceso de formación del profesor. Miren, entre nosotros, la educación, pónganme ustedes la mejor, la de más calidad, la de los colegios de pago, la de las universidades costosas,
es una educación frustrante. Y les voy a decir por qué. Y perdónenme que lo haga tan explícitamente. Lo he hecho en otras oportunidades, en otros espacios, con otras personas, y me ha granjeado enemigos. Yo espero seguir en buenas relaciones con ustedes. Miren, toda educación se puede valorar, se puede evaluar en función de una sola variable. Y es que toda educación debe hacer del educando una mejor persona. Si alguien que está inmerso en un proceso educativo no se hace mejor cada día en ese proceso educativo, esa es una falsa educación. Víctor García Oz, un educador de Campanillas, decía, simplemente eso no es educación, eso es manipulación. Porque lo contrario de educación no es ignorancia. Yo conozco ignorantes buenos, y ustedes también. Yo conozco personas que no han pasado por las aulas, y son maravillosos seres humanos. Lo contrario de educación no es ignorancia, lo contrario de educación es manipulación. Y esto es lo que hay en nuestro medio a dos manos. La prueba más palmaria, y esto es lo que les decía que me ha granjeado enemigos, es que la élite de este país, los líderes de este país, son los que están sosteniendo una corrupción rampante, insoportable. Ya no podemos más con este estado de cosas que tenemos en Colombia. Cada vez esto se pone peor. Y estas personas egresan de las mejores universidades del país. Y estas personas hacen doctorados en el exterior. Y estas personas hablan varios idiomas. Y estas personas son la flor y nata de la educación en Colombia. Hasta aquí llego yo. Me gustaría